¿Cómo está? Muy buenas, soy Eduardo Portillo y este es mi proyecto de programación 4. En un video anterior les mostré cuál era el flujo del programa y, y básicamente en qué consistía el proyecto, ¿no? Que es un juego de Tetris. En este video les mostraré cómo es que funciona el código. De este lado tenemos al servidor y de este otro lado tenemos al cliente. El servidor se divide y tiene la siguiente arquitectura. La lógica de negocio, donde está la lógica del game, del lobby y del waiting room. En el lado del servidor, en el paquete del server, tenemos las listas de sesiones, que son justamente todas las sesiones almacenadas y conectadas al servidor, que es que implementa el patrón de diseño singleton para hacerle siempre referencia a la misma lista y por ende a las mismas sesiones. El server socket, que es donde se efectúa la conexión, y la sesión, el socket session, que es donde justamente se hace match en las sesiones del cliente y el servidor, ¿no? Por ejemplo, aquí en socket session tenemos el constructor, tenemos su método room, tenemos su método onClose, que es el método que va a correr en el momento que se cierre la sesión, el onOpen, que es el inverso, que es el método que correrá cuando se inicie una sesión, el toString, que devuelve los atributos como strings, el message, que es lo que va a recibir el servidor de la sesión de lo que envía el cliente, el sendString, que es justamente lo que va a enviar del servidor al cliente, el sendObject, que es un método que nos ayuda a enviar justamente objetos en general, y el toJSON, que a diferencia del toString, devuelve los atributos pero como JSON y sus respectivos getters y setters. La lógica del waiting room, bueno, comenzando en realidad con el lobby almacena distintas waiting rooms, ¿no? En este caso igual simplemente el patrón singleton para hacerle referencia siempre a las mismas salas de espera, con su respectivo constructor y en un método que es add waiting room o add WR, que justamente va almacenando en la lista, en este caso no es una lista, es un hash map, que el valor es el ID del waiting room que se envía al cliente y un objeto waiting room, ¿no? Que se van almacenando y le van haciendo referencias a una sola instancia. En el waiting room ya no se implementa singleton porque en este momento solo queremos hacerle referencias a las sesiones que están ya iniciadas en una sala de espera. Igual simplemente una estructura de datos hashmap, que su clave es el ID de la sesión del socket, y se van almacenando según la lógica que se quiere ir logrando, ¿no? Por ejemplo, el constructor, tenemos la asignación de los valores en los atributos, y en remove sessions, justamente cuando una de las sesiones es removida, ¿no? Para el, del lado del cliente no se muestra la waiting room. El start game, que es cuando se inicia el juego, y en la parte del game ya le hace referencia puntualmente al juego como tal, ¿no? Entonces la jerarquía en clases acá sería lobby instanciaría contendría un hash map de waiting rooms, y las waiting rooms tendría un hash map de sesiones. Y la lógica del juego, cuando se completa una línea, como todo se valida del lado del servidor, y se envía la información al cliente, aquí donde realmente se corren los métodos del loose games. Como podemos ver aquí, cuando un jugador pierde solo se le envía los respectivos datos al hash map puntual de la sala de justamente este juego, ¿no? Igual en este caso, o sea, no hacemos un envío a todas las sesiones del juego que estén conectados al server, o sea, todas las sesiones que estén conectadas al server, solo mandamos los datos a las sesiones correspondientes al juego. Esta sería la lógica del lado del servidor, y justamente donde se comienzan a distribuir todos los datos en el control. Como habíamos mencionado anteriormente,
el, aquí en el socket session tenemos una clase onMessage. La clase onMessage lo que hace es capturar lo que el cliente está enviando y, como podemos observar, recibe un string, pero un JSON lo podemos interpretar como string también. Entonces creamos un objeto JSON y lo pasamos como parámetros al objeto total como JSON, o sea, es un JSON object. Pasamos a la sesión, en este caso this, pasamos un observer. Si procedimos a entrar a controller sessions, aquí es donde se comienzan a distribuir todos los datos según la lógica que queremos ir realizando y cómo queremos ir consumiendo los datos. Básicamente, del lado del cliente se envía el tipo de controller que queremos implementar y, según el tipo de controller que se quiere implementar, se envía al servidor y se va cumpliendo los casos en el switch, ¿no? Entonces, vamos teniendo toda la lógica según el tipo que va llegando, y aquí, por ejemplo, en el chat tenemos dos tipos de lógica. Entonces hacemos en uno de los casos un switch interno en el cual si llega texto o si llega una imagen, ¿no? Eso es para el caso puntual del chat. Entonces, si llega una imagen, enviamos los respectivos datos siguiendo la lógica que queramos implementar cuando llegue texto, o imagen cuando queremos que llegue imagen, ¿no? Posteriormente seguiremos viendo al cliente. El cliente básicamente sigue la misma lógica en el tema de sesiones con el tema de los controllers. Según lo que envíe el servidor, nosotros vamos a ir implementando una lógica u otra según el tipo que nos llegue, ¿no? Y entonces, en este caso, lo que básicamente hacemos es implementar el patrón de diseño observer, justamente con una librería nativa de Java que nos provee, que es Property Change Support. Nos ofrece métodos para después, posteriormente, nosotros implementar un método como es el Fire Property Change, que eso lo que hace es enviar a todos los oyentes de un observado la información que querramos, ¿no? En este caso, el nombre de, del, de- del evento como queremos que se llame, un old value, que en este caso no lo necesitamos, y un new value, que es el JSON completo, se lo pasamos, ¿no? En este caso es para crear salas de espera o para obtener salas de espera, y así posteriormente, y la misma lógica para el chat, cuando es texto o cuando es imagen. En el caso del chat, el servidor lo que hace es lo que el cliente envíe, simplemente volverlo a reenviar a todos los usuarios que estén registrados en esa sala. Lo mismo que no se lo envía a todos, como podemos observar en uno de estos casos, que tenemos un método sendAll, sino se lo envía puntualmente a las sesiones que corresponden a la sala, al juego o a la sala de espera puntualmente ocupada en ese momento. Entonces, aquí simplemente hace el envío, y aquí en el cliente es donde nosotros eh, desencodamos de nuevo, porque esto se envía como base 64, el servidor lo reenvía como string, porque el base 64 es un encoding que vuelve texto lo que se le pase, y aquí mismo lo volvemos un mapa de bits, un array de bits, y lo convertimos en una imagen. Y aquí es donde se imprime del lado del cliente. En estos otros casos, lo que hacemos es implementamos Observer, justamente el método que ya les había comentado anteriormente, para mostrarle básicamente cómo es que se vería ya del lado del cliente el, el consumir los datos enviados por el servidor. Justamente al momento de registrar como oyente o como observador de un observable al, a una de las clases, nos provee la misma interfaz ya este método, que es Property Change, ¿no? Que nos envía un Property Change event. Justamente lo que hace
ese, ese método puntual, es volver todos estos valores como un evento, un property change event, ¿no? Entonces, lo recibimos el JSON que enviamos anteriormente, la misma lógica del controller en el momento del tipo y cómo va fluyendo o cómo se va consumiendo la información según la lógica que querramos ir llevando, ¿no? En este caso, como el waiting room, tenemos eh, como waiting room chat, tenemos el get session, el delete waiting room, el start game clock, ¿no? El chat con su respectiva lógica, igualmente con todas las clases que eh, queremos ir mostrando los datos justamente con el patrón que ya les había comentado. Ahora, ya mostramos cómo se maneja el flujo y la distribución de la información según la lógica que querramos ir generando del servidor al cliente y del cliente al servidor. Ya vieron igual cómo se implementa la lógica del negocio en el servidor y vieron más o menos la arquitectura que se maneja ya del lado del servidor, entonces se las muestro ahora del lado del cliente. Básicamente, la clase que inicia todo es el index, donde aparecen los dos botones que vieron en el video anterior. De todas formas, al finalizar voy a volver a correr abstractamente el proyecto nuevo para que puedan observarlo. Tenemos posteriormente del index, al momento de apretar multijugador, tenemos el lobby, ¿no? Aquí simplemente la lógica de la interfaz como se lleva en Java y los respectivos botones y sus respectivos eventos y métodos para justamente llevar, en este caso, un evento de mouse click. Posteriormente sigue el lobby por el mismo concepto en sus botones, implementando eventos y con su respectivo property change y su property change event, ¿no? Con la misma lógica del flujo de los datos. Posteriormente seguiría, bueno, del index seguiría el login, que es donde se registra al cliente y se inicia la búsqueda de un servidor, ¿no? Entonces, en este caso, podemos ver que un cliente se lo pasa por el constructor, ¿no? Y justamente el constructor, o sea, la clase cliente es instanciada aquí, en multiplayer mouse click. El momento que se instancia un cliente, eh, corre un método que es buscar server en socket session. Ahora les voy a explicar cómo es que busco un servidor y cuál es el método que se implementa para que el servidor se busque automáticamente. Básicamente, el método consiste en ir construyendo una IP basada en el estándar de las IPs locales, que es Máscara 24. Entonces, significaría que el último octeto es el que representaría a los hosts, ¿no? El último octeto iría desde el 2, sin contar el 1, que usualmente el estándar es el gateway por defecto, o la puerta de enlace, o el router de la red local. Posteriormente, hasta el 254. ¿No? Todo ese rango tenemos de hosts dentro de una red de máscara 24, sin contar el 255 que representaría el, el broadcast, ¿no? O el canal de difusión o la IP de difusión. Entonces, primero capturamos la IP local, ¿no? Con este método de location get localhost LAN address, en el cual nos devuelve justamente un inet address que eh, capturaría la IP puntual de la red local o la IP que tiene el host puntual en la red. Posteriormente lo metemos a un script y ahí vamos construyendo todas las IP con un contador del 2 hasta el 254 con sus respectivas validaciones y ir probando las conexiones en
justamente el Init Socket Address, que le vamos pasando, que es uno nuevo, con la IP o el puerto para un socket.connect, que es un método que ya nos da la misma librería nativa de socket de Java, y con una espera de 20 milisegundos en cada conexión, así hasta que lo pille. Posteriormente, igual voy a ver en el momento de correr el proyecto cómo va prosiguiendo eso. Y posteriormente del mensaje pasamos al waiting room, el waiting room con su respectiva lógica, y para concluir la explicación tenemos la lógica del Tetris, que ya es la lógica que puntualmente nos interesa ahora, que es del juego puntual. Está dividido en 4 clases: cuadrículas, piezas y piezas activas, porque la lógica de este juego es que se van generando piezas aleatorias y se van, esto se implementa con la estructura de datos de cola, en el cual después se van consumiendo las colas y las piezas generadas, introducidas en la cola, y se van pasando como que el estar activo o no según ciertas validaciones, ¿no? Es un juego matricial basado justamente en lo mencionado anteriormente, en matrices y cálculos matriciales para ver las posiciones, ver los movimientos. Se implementa con hilos para justamente gestionar el tema del movimiento de las piezas. También en este caso puntual no se usa runeable, se implementa una clase provista por el JDK de Java, que es Timer Task, que es un hilo, pero con que se le pasa un timer, ¿no? Estamos viendo la lógica de cómo va yendo y los respectivos métodos, ¿no? De despejar líneas, de send complete line, que es cuando ya se envía una línea, esto es para enviárselo al servidor, como podemos ver. También en el lado del cliente tenemos todos los métodos que tenemos en el servidor, que podemos ver. El onClose, el onOpen, el onMessage, el sendString. Y enviamos el send complete al servidor. Toda la infraestructura del servidor y del cliente está basada en JSON. Entonces aquí formamos un JSON con JSON Object que lo enviamos al servidor. Lo que el quitar piso, el método añadir piso, el método ajustar nivel, ¿no? Los respectivos niveles para formar la lógica del proyecto. Posteriormente, al finalizar, tenemos igualmente un property change, como en todas las clases que se vuelven observadores. Justamente la clase que es observada es SocketSession. ¿Por qué? Porque es la clase observada, es porque es la que realmente necesitamos observar los cambios que van yendo en el transcurso del tiempo de ejecución del programa, ¿no? Entonces, la clase observada es SocketSession. Y los observadores son todos los que vimos ahorita en el controller, todas las clases que vimos en el controller, ¿no? Estos son los eventos generados, y todas las clases que tienen su respectivo property change score es porque están implementando un property change lister. Entonces vuelven observadores del SocketSession. Y Tetris no es la excepción. Acá tenemos su property change, su respectivo property change event, y la misma lógica en el tema el flujo de los datos según cómo se van, entonces el consumo de los datos según cómo se va implementando la lógica. Y para concluir, correré una vez más el programa. Estamos del lado del server, entonces corremos el servidor. Vemos que corre el puerto 5000, que está esperando la conexión. Corremos el cliente. Vemos que busca el servidor, nos dice dónde pilló el servidor, que es en la 10 en este caso,
y que se ha conectado correctamente. Ponemos un nombre y vemos que en el server ya se inicia una sesión, su respectivo puerto, todo lo que ya vimos en el video anterior. Creamos una sala, entramos y se abre un waiting room, ¿no? Una sala de espera. Iniciamos otro cliente. Vemos que la sala ya está. Aquí podemos ver que charlan sin problema. En el video anterior ya vimos el envío de imágenes. El chat funciona perfectamente. Vimos anteriormente el envío de imágenes y al momento de comenzar comienza la cuenta regresiva en todos los clientes de la sala de espera. Posteriormente automáticamente comienza el juego en todos los clientes, ¿no? En este caso yo estoy corriendo los dos clientes en mi computadora. Para la última demostración haremos una línea y veremos cómo sube en un lado, sube el otro. En este caso voy a simplemente ya proseguir a terminar una línea aquí para que vean cómo sube otra. Y ahora voy a concluir con una base del otro sube. Ese sería el proyecto de programación 4, justamente del alumno Eduardo Portillo, mi persona. Todo el código estará en en el repositorio oficial de, eh, de la materia que he subido a mi GitHub. Igual pasaré los links respectivos de los videos y de las sesiones para la feria. Muchísimas gracias por la atención. Espero les haya gustado el proyecto.